Amada iglesia, bienvenidos todos una vez más al estudio bíblico correspondiente a esta noche. Dios bendiga a los presentes y a aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje también. Que Dios les bendiga. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 12 en adelante. En esta sección de la carta se nos exhorta y se nos advierte acerca de no extrañarnos por los quebrantos, por las pruebas, por las dificultades que siempre van a venir a nuestra vida. Como iglesia debemos de saber que Dios permite las pruebas, que Dios sabe lo mejor para nosotros. El hecho de que usted y yo seamos creyentes, eso no nos exime de pasar problemas que hay en este mundo. Dificultades, enfermedades, escasez, persecuciones, todas esas, hermanos, a todas ellas nosotros estamos expuestos. Y la Biblia lo dice claramente de esta forma. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué quiere decirnos? Que no nos admiremos y que tampoco nosotros vayamos a etiquetar a algún hermano porque esté enfermo y decirle, el hermano algo tiene, en algún pecado anda. En ninguna manera. Es de parte muchas veces de Dios que vengan los procesos difíciles a nuestra vida, que los cuales tienen dos propósitos. El primero es que Dios los permite para que usted y yo entendamos que Él es soberano y que Él tiene para nosotros lo mejor, aunque dentro de ello tengamos que pasar procesos difíciles. Son propósitos de Dios. Uno de ellos es la disciplina. Dice la palabra de Dios en el proverbio que Dios al que toma por hijo lo disciplina, como el padre a su hijo. Ese es uno de los propósitos por los cuales Dios permite las pruebas. Es necesario entonces que usted y yo pasemos por pruebas. El otro es por causa de hacer el bien, por causa de obedecer a Dios, por causa de hacer lo correcto. Muchas veces eso también va a traer persecución. Ejemplo de ellos, usted exhorta a una persona que está robando y le lleva el evangelio y le dice que robar es malo. ¿Cómo se va a sentir esta persona? ¿Se va a sentir aludida? ¿Y qué va a hacer? Usted no me venga con esas cosas. Y si sigue así, voy y es capaz de desarrollar un plan en contra de usted. Y eso es una prueba ya, ¿verdad? ¿Por causa de qué está viniendo esa prueba? Es como una persecución por hacer el bien. Y es propósito de Dios también. Ejemplo de ellos bíblicos son todos los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Fueron perseguidos por hacer lo malo o por hacer lo correcto. Por hacer lo correcto. ¿Vivían de acuerdo a la voluntad de Dios? De acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Eran mejor que nosotros? No lo dudemos. Pero pasaron por pruebas difíciles. ¿Y para ellos también era Dios su consuelo? Claro que sí. ¿Dios les había dejado? En ninguna manera. Sin embargo, Dios los hizo pasar por procesos difíciles porque ellos hacían lo correcto y eso traía persecución. Y uno de los propósitos entonces era que ellos, a pesar de que hacían lo correcto, fuesen perseguidos. ¿Por quiénes? Por los que hacen el mal. ¿Y qué se estaba allí manifestando? La justicia de Dios, que el hombre que estaba haciendo lo justo estaba haciendo correcto. Como el hombre no quiso hacerlo, dice la palabra de Dios que los profetas claramente les decían que el hombre a lo malo le llamaba ¿qué? Ahora, ¿eso ha cambiado? El hombre a lo malo le sigue llamando bueno y a lo bueno le llama malo. El que usted y yo estemos reunidos aquí para muchos es una cosa incorrecta, es malo, no debería de suceder, debería de ser cancelado. Para muchos, ¿por qué? Porque todavía el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Sencillo. Entonces, cuando la Escritura dice que vienen esos procesos, que vienen esos momentos difíciles, que aunque seamos cristianos nos van a venir, no debemos de sorprendernos. Ni de mucho menos vamos a reclamarle a Dios y le vamos a decir, Señor, ¿por qué? Si hoy estoy yendo más a la iglesia, hoy estoy más comprometido contigo, oro más, leo más la Biblia, me congrego, escucho mensajes, evangelizo. ¿Por qué me vienen pruebas? No se siente extrañado, es normal. Han de venir, hermano. Claramente dice la Escritura, amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido. Y cuando la palabra de Dios utiliza
la simbología del fuego es porque quiere decir que es algo duro, es algo, hermano, que arde, es algo que incomoda, es algo que no nos hace sentir bien. Las pruebas son como ese fuego. Por ello, hermano, no es extraño, ni mucho menos esté pensando en retirarse o decir, hermano, yo creo que lo mejor es que ya no vaya a la iglesia, porque cuando yo voy a la iglesia me viene el quebranto, me viene el sufrimiento, me viene la enfermedad, me viene la dificultad. Al contrario, no se siente extrañado, siéntase dichoso, porque está siendo, quizás formando Dios en usted un mejor carácter. Dios está haciendo de usted una mejor persona, quizás. Dios le está enseñando que ahora usted ya no vive como quiere, sino como Dios hace su voluntad en nosotros. Así lo debemos de ser, porque dice claramente, ¿verdad? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, ¿por qué no debemos de sorprendernos? Al contrario, dice que debemos sentirnos gozosos. Debemos de sentirnos dichosos. Así lo dice el versículo siguiente. Si no, gozaos por cuanto sois participantes. Quiere decir que Dios lo ha hecho participar del padecimiento. Eso quiere decir, Cristo padeció siendo bueno. Cristo padeció siendo justo. El justo, decía el verso anterior, por los injustos. Entonces, si Cristo Jesús, siendo justo, siendo recto, hermano, siendo el Hijo de Dios, sufrió el quebranto, padeció, fue crucificado, fue perseguido, amados, ¿por qué no vamos a extrañar nosotros, que somos sus seguidores, que nos pasa igual? Es parte de la vida. Es normal, hasta cierto punto la Escritura nos lo quiere dar a entender, que el quebranto es parte de la vida del ser humano, es parte de la vida del creyente también. Y con esto tampoco no quiero decirle, hermano, le va a venir prueba, en ninguna manera. Ahí deje que vengan cuando Dios los permita. Pero no, tampoco usted vaya a decir, hermano, me van a venir pruebas, mejor no. Deje que pasen las pruebas, que Dios junto con ellas también dará la salida. ¿En cuántos de nosotros han habido pruebas ya? ¿Y vinieron las salidas? Contémoslas y se nos van los dedos de la mano y nos vemos que son muchas las salidas que Dios nos ha dado. Así será las que vengan de ahora en adelante también. Seguridad tenemos que tener en Dios. Que estamos pasando procesos no significa que Dios nos ha dejado, no significa que Dios nos ha abandonado, no significa que Dios no está con nosotros, en ninguna manera. Siéntase participante, dice de qué, hermano, versículo 12, 13, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, mire qué precioso, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si hoy sufro por causa de predicar el evangelio, si hoy somos burla, escarnio, por causa de decir yo soy cristiano, no le hagas caso, hacelo a un lado. Si hoy usted sufre estas cosas, siéntase dichoso, que Dios le ha permitido el privilegio de ser participante de esos padecimientos. Pero así como le ha permitido ser participante de esos padecimientos, también dice que en el futuro será participante de la revelación de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo venga y su gloria se revele al mundo, usted será parte de ello. ¿Cómo no nos vamos a sentir dichosos, hermanos? ¿Cuántos queremos que Cristo venga ya y se manifieste como Rey y de una sola vez, hermano, ponga en su lugar todas las cosas? Y dentro de poner en su lugar todas las cosas, la iglesia, ¿dónde está? Deja de sufrir y pasa ¿a qué? A ser parte, la esposa del Cordero. Entonces, de eso está hablando. Ahora usted sufre, ahora padece, ahora es perseguido, ahora se burlan de usted, pero hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 13 al final. Para que también en la revelación de ¿qué? De su gloria, la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Cristo. Para que en la revelación de su gloria, ¿qué pasa, hermano? Os gocéis, gloria a Dios, con gran alegría. Estas pruebas que ahora son incomparables al gozo que vendrá cuando Cristo, hermano, levante a su iglesia. Todos estos padecimientos, todas estas malas noticias, todos estos malos momentos, todas las enfermedades, todo lo que pasemos, hermano, es y no va
Ni lo vamos tan siquiera a recordar para la gloria de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque será tan grande el gozo y la alegría que no vamos a tener tiempo de estar pensando en estas cosas de hoy. Entonces en eso nosotros debemos de mentalizarnos y pensar que si hoy sufrimos, es hoy. Pero hay un mejor porvenir para aquellos que creemos en Cristo Jesús. Que Dios tiene preparado para nosotros mejores promesas. Que a pesar de que aquí vayamos a sufrir, hermano, ¿usted cree que los apóstoles se arrepintieron por causa del evangelio, sufrieron? ¿Por qué cree ellos que en su corazón nunca desmayaron? Porque habían puesto su mirada en esto. Porque ellos se les había advertido de que iban a venir persecuciones y que cuando los llevaran ante los jueces, ¿qué les dijo el Señor? Ni tan siquiera se preocupen por lo que han de decir anticipadamente. Ustedes no estén pensando qué es lo que van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo que esté en vosotros, Él os dirá qué deben de decir, dice. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Los estaba afirmando. Les estaba advirtiendo que iban a venir pruebas, pero que ahí iba a estar Dios con ellos. Continúe conmigo, versículo 14. Si sois vituperados, porque ese es el tipo de persecución que sufre la iglesia. La palabra vituperado es ultrajado, es a una persona que difaman sin ningún motivo. La palabra vituperio, que dice, si sois vituperados, ¿por causa de quién? Por el nombre de Cristo, sois ¿qué? Bienaventurados. Quiere decir dichoso, feliz. Quiere decir, Dios lo ha tomado en cuenta. Por eso es que cuando la gloria sea para Dios, yo he oído comentarios negativos de mi vida y yo glorifico a Dios cuando es mentira y me siento gozoso, no me debo de enojar. Claro, humanamente uno quisiera aclarar las circunstancias, pero Dios me recuerda que si es mentira, no debo de por qué estar yo queriendo dar, hermano, eso no es así. No, glorifique a Dios porque lo que están diciendo de usted es mentira. Entonces, quien está quedando en evidencia es la persona que está profiriendo un comentario posiblemente negativo. Si es de mí mentira, yo debo de sentirme bien, hermano, porque están hablando mentira. No voy a ir a buscar a la hermana, usted es la que anda hablando mentira. ¿Cuándo yo le he dicho? No, deje que pasen las cosas. Porque eso es normal. Contra Jesús levantaron falsos testigos, contra los apóstoles también. Pero ellos en ningún momento se sintieron, de alguna manera u otra, hermano, fracasados o olvidados por Dios. En ninguna manera. Claramente dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Y cuál es la razón por la cual nos van a vituperar? ¿Cuál es la razón? Porque no entienden ellos que en usted y yo hay algo precioso de Dios. ¿Y qué es según la Escritura? Lea conmigo la segunda parte del versículo 14, por favor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios. ¿Cuál espíritu? De Dios. ¿La iglesia tiene un espíritu? Sí, el Espíritu Santo. ¿Y ese espíritu es suyo? ¿Es mío? No, es de Dios. Aquí en cada uno de nosotros, ¿cuántos creyentes vemos aquí por la fe? En cada uno de nosotros está reposando un Espíritu Santo que no lo merecemos, pero que a Dios le ha placido bien que nosotros seamos su morada. Entonces, ellos blasfeman el nombre de Dios. Ellos dicen, vituperan nuestra vida, sí, pero no se han dado cuenta que están vituperando a alguien que tiene ¿a quién? El Espíritu de Dios. Si en usted y en mí está el Espíritu de Dios, por lo cual dejemos pasar por alto las ofensas. Porque ellos lo hicieron. Porque de ellos dijeron cosas que no habían hecho. Cuando Esteban es muerto, dijeron que él había decidido, hermano, que la gente, lo que él quería era que la ley ya no se respetara, que había blasfemado contra Moisés. Y eso fue mentira, claro que sí. Y él empezó a predicar, hermanos, desde el arca de Noé, pasa por Abraham, pasa por José y llega a los profetas hasta llegar a Cristo. Les da una gran predicación Esteban, que después, ¿cómo terminan ellos? No solo vituperándolo, sino apedreándolo. ¿Por causa de quién? Pero, ¿qué dice la Escritura que estaba en el apóstol, en este discípulo Esteban? Por favor, vaya conmigo.
No vayan a perder la cita. Solo es para que nos demos cuenta que en la Biblia ya hay ejemplos donde el Espíritu Santo ya moraba y lejos de que la gente respetara eso, vituperaban el nombre de Dios. Por favor, busque conmigo el libro de Hechos. No vaya a perder la cita en la que estamos del estudio bíblico. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, gloria a Dios. Aquí vamos a ver, hermano, versículo 55 en adelante. Personas que son llenas del Espíritu Santo son perseguidas. Personas que son usadas por Dios por medio del Espíritu Santo son probadas. ¿Cómo no vamos a ser probados nosotros? No nos extrañemos. Algunos por ello temen venir al Evangelio. ¿Sabe que hay gente que dice, no, yo no llego porque cuando usted llega al Evangelio, ellos dicen esta expresión, el diablo lo agarra? Así, oye usted esas palabras, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia porque el diablo me va a agarrar más si ya lo tiene agarrado. Lo que no quiere usted es soltarse a aquella persona que no ha venido a Cristo. Aquí dice la Escritura en el capítulo 7 del libro de Hechos, versículo 55. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Esteban acaba de dar una gran predicación. Les acaba de hablar de todo. Y miren lo que decía el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían. ¿Qué es crujir los dientes? Algunos de nosotros cuando nos enojamos crujimos los dientes. Hasta se nos quiebran, va. Ya me están viendo el mío, ¿verdad? Crujir los dientes de enojo, de molestia. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la ofensa que Esteban ha hecho? Solo ha predicado el Evangelio. Pero él dice en el versículo 55, miren la diferencia de una persona llena del Espíritu Santo. No reacciona como reaccionan los demás. Porque a veces, aunque somos cristianos y decimos ser llenos del Espíritu Santo, en la iglesia nos portamos bien, hasta Dios nos permite tener dones y privilegios, quizás Dios nos use. Puede ser que usted en el nombre del Señor Jesucristo ponga las manos y Dios le use para sanar a alguien y puede estar lleno del Espíritu Santo, pero la muestra es que cuando viene la prueba, ese mismo Espíritu Santo le da paz en su corazón y le da la sabiduría y el denuedo para poder afrontar aquel momento. No reacciona humanamente. Y vos que sos en el nombre del Señor y le tiro yo una piedra, ¿verdad? ¿Será el Espíritu Santo ese en mí? El glorioso Espíritu Santo reposa en vosotros, decía el apóstol Pedro, ¿va? ¿Qué glorioso Espíritu Santo estaba en Esteban? El mismo que está en usted hoy. Lea conmigo por favor versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en ¿quién? En el cielo, vio ¿a quién? La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Abrió los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo, ¿va? No vio el crujir de dientes de ellos, no vio el enojo, no dijo, yo aquí ya no predico, yo mejor me voy, vea, sálvese quien pueda. Algunos de nosotros así podemos decir, humanamente podemos rendirnos, pero si tenemos el Espíritu Santo, con la ayuda de Él vamos a afrontar aquella situación independientemente de lo que nos venga. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque dice claramente que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que él abrió los ojos y vio al cielo abierto y a Jesús sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre. Estaba en espíritu. Él no vio las piedras. En el versículo 56 dice, y dijo, he aquí veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Todo hombre que tiene el glorioso Espíritu Santo no ve las pruebas, sino ve la gloria de Dios en medio de esas pruebas. En medio de esas pruebas. ¿Cree usted que estaba lleno del Espíritu Santo, Esteban? ¿Merecía que fuese probado de esa forma? En ninguna manera. Mire lo que se sucedió, versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra... ¿Qué quiere decir a una? Todos en un mismo pensar en contra de alguien.
Era una multitud, hermano. Y se enardecieron, se enojaron, y de tanto fue su enojo que dice que aún se arremetieron contra él. Con qué feo tener una confrontación, una persona con persona, y ahora una multitud que venga en contra de nosotros. Solo Dios que tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? En el momento en el cual él estaba viendo eso, él les estaba explicando: wow, aquí miren, si ustedes vieran lo que yo veo. Este está loco, dijeron, ¿verdad? Veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Dice que eso les enojó más. Versículo 58, ¿qué dice, hermano? Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué pasó, hermano? Le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Y qué dice versículo 59? Y apedreaban, ¿a quién? A Esteban. ¿Y quién era Esteban? Alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y eso le eximió de pruebas? Le quitaron, Dios dijo allá en el cielo: a Esteban ya no me le vengan piedras, ya no me le vengan pruebas, ya no me le tiren más porque él es mi hijo. No, Dios lo permite. Por eso es que usted y yo, cuando oigamos cosas de personas que han sido bien entregadas en el Evangelio, que pasan procesos difíciles de enfermedad, de cualquier tipo, hermano, incluso son perseguidos y quizás hasta les son dado la muerte, no pensemos que Dios no estaba allí presente. No pensemos que a Dios se le olvidó, que Dios se descuidó. En ninguna manera. Es un propósito de Dios. En este caso no era disciplina. En este caso era por hacer lo correcto, por hacer el bien. ¿La iglesia ha sido llamada a hacer el bien? Por hacer el bien muchas veces vamos a ser perseguidos. ¿Y cuál es la actitud que debemos de tener cuando vengan esas pruebas? Hermano, viera qué montón de pruebas que me han venido. No se sorprenda. Ahí lo dice claramente. Estamos aprendiendo, hermano. No nos sorprendamos. Son normal. Aquí a Esteban le vinieron. Nos queda claro que las pruebas vienen muchas veces con propósito de Dios por hacer el bien. En este caso, ¿verdad? Vaya, continuemos. Vayamos a Primera de Pedro nuevamente. Hacer lo bueno, hermano, no muchas veces es quedar bien con todos. En ninguna manera. ¿Me ayudan? ¿En qué versículo estamos? En el 14, ¿verdad? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahí quedó claro, reposaba sobre Esteban el Espíritu Santo, pero le vino prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él hacía lo correcto, porque él hacía el bien. Continuemos. Versículo 14. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Estaba glorificando Esteban a Dios? Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Blasfemando. Entonces, cuando hablen mal de usted, cuando lo vituperen, si usted está haciendo lo correcto, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero pues cuando es usted y yo que estamos haciendo lo correcto. Pero cuando es verdad, hermano, mejor pidamos perdón y arrepintámonos. Eso es lo que nos va a decir la Escritura, versículo 15. Así que, queda claro, ¿verdad? No vayamos a confundir el sufrimiento, las pruebas por causa de hacer lo correcto, que Dios las permite, con aquellas cosas que traen su propia consecuencia que nosotros lo hacemos. Si nos queda claro que el creyente ha sido llamado a gozarse cuando esté en pruebas, pero porque está caminando correctamente, porque está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque está haciendo lo bueno. Bendito Dios, si vienen pruebas por ello, glorifica a Dios y gócese, ¿verdad? Los creyentes que padecen es porque Dios lo permite, con el propósito de demostrar que Dios está ya en ellos, porque a causa de que Dios está en nosotros, nosotros hacemos el bien. A eso somos llamados como iglesia, a hacer el bien. Entonces dice claramente, ¿verdad?, que si estuviésemos nosotros siendo ultrajados, ya lo vimos eso, hermano, no lo veamos como que Dios nos ha olvidado. Pero hay un paréntesis, ese es el que vamos a ver. El versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Qué más? O malhechor, homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Por estas cosas digno es que yo sufra.
Si soy un ladrón, hermano, y me llevan a la cárcel, ¿cómo yo voy a, hermano, por andar predicando el evangelio? Que algo se robó, que lo pague. Eso es lo correcto. La Biblia me está esclareciendo: sufrir por la causa de Cristo, por hacer el bien, debo de gozarme, ¿vea? Pero si yo debo algo ante la justicia de Dios, Dios mismo utilizará la justicia que ha permitido a los hombres para que me lleven preso, hermano. Justo es. Si soy ladrón, debo de andar libre, aunque ande cantando alabanza. No, hermano, que pague. Hermano, pero no ustedes mismos hablan acerca del perdón. El perdón de Dios allá en el cielo, pero todo lo malo que yo hago aquí, lo tengo que pagar. Si me porto mal, hermano, me van a venir consecuencias. ¿Estoy aprendiendo? Hay puntos, hermanos, que debemos de considerar. Que nosotros, si sufrimos, que no sea por esto, dice la Escritura. Que no sea por ladrón. Ya sabemos qué es eso, ¿verdad? ¿Qué más dice después de ladrón? Homicida, decía de primero. ¿Qué es un homicida, hermano? Es una persona que tiene la capacidad para quitarle la vida a otro ser humano. O sea, un asesino. Si un asesino comete ese tipo de pecado, es digno que pague según la Biblia. Según la Biblia, sí. Uy, hermano, ¿cómo es usted? Es que, hermano, la Biblia no nos ha mandado a irrumpir la ley. La Biblia nos ha mandado a vivir bajo la ley. Claramente, yo no estoy en contra. Oigan, ese hombre está en contra de los derechos humanos. Persona que sufre por estas cosas es digno, dice. ¿O no, hermano? Ustedes como cristianos no sufran por ello. Manden sufriendo por andar robando. Eso no, que se los lleven presos, dice la misma carta, ¿verdad? Por ser ladrón, por ser homicida. ¿Por qué más decía el versículo 15? ¿Me ayudan, por favor? O malhechor, quiere decir aquella persona que tiene capacidad de hacer el mal. Malhechor, o sea, hace lo malo. Si yo hago lo malo, voy a sufrir. Van a venir consecuencias. Y lo último que dice, o por entremeterse. Suena quizás duro y ortodoxo, pero ese es cuando usted ve que allí hay un problema, allá llega. Eso es ser metido, por si usted y yo no lo sabíamos. Disculpen que hable así, pero ¿qué se entiende en nuestro idioma? Nuestra forma de expresarnos. ¿Entremeterse en lo ajeno qué? ¿Es eso o no? Allá están, hermano, haciendo algo. Allá voy yo, vea. Cuando vengan, hermano, la policía, a mí me va a llevar también. Por estarme metiendo en lo que no debo. Eso quiere decir la Escritura. Por esas causas, ¿qué dice? No deben de sufrir. Porque se supone que ya hemos sido, ¿qué? Transformados. Que ya no nos gusta robar, que ya no nos gusta matar, que ya no nos gusta hacer lo malo. Se supone, ¿verdad? Que ya no nos gusta entremeternos entre lo ajeno, pero es lo que más nos gusta, ¿verdad? Nomás saliendo de aquí agarramos el teléfono. ¿Y cómo estaba la situación, vos? De veras, vos. Metiéndonos entre lo ajeno, ¿verdad? Y después nos descubren. Y reenvían los audios, reenvían los escritos. Mira lo que me dijo el hermano. Metiéndonos entre lo ajeno. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ahora, versículo 16. Pero, aquí está. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino otra vez glorifique. Parece ser que yo me estoy volviendo repetitivo. En ninguna manera. Estoy ya en el versículo 16 y está hablando de lo mismo, ¿o no? ¿Qué es lo que quería la carta? Recalcar, resaltar esa parte. Si sufre como cristiano, gloria a Dios, dice, glorifique a Dios, ¿verdad? Pero si sufre por ser mal hablado, no, por eso sí sufra, dice la Escritura. Pero por esto sí debemos de sentirnos privilegiados por sufrir por causa del Evangelio. Claramente lo dice. Ahora, pasemos a otra parte, 17. Porque es tiempo, la razón, ¿verdad?, por la que muchas veces también somos sometidos a prueba. Esta es otra razón. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuántos somos templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué somos? La casa de Dios. ¿Por dónde ha de empezar el juicio según la Escritura? Por nosotros. ¿Y por qué razón? Porque se supone que usted y yo decimos ser hijos de Dios. Entonces, Dios, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere de mí específicamente?
que yo manifieste que soy su hijo, que yo manifieste su imagen. Entonces, para que eso suceda, Dios va a utilizar lo que veníamos hablando, la disciplina. ¿Con qué fin? Con el fin de que tú demuestres que sos mi hijo de Dios, que sos mi hijo. Yo te voy a rectificar algunas cosas que no me agradan, dice Dios. Y vienen los procesos, ¿verdad? Esos procesos son disciplinarios. No significa que usted no va a ser salvo en ninguna manera. Solamente que tendrá dificultades para mientras llega el día de su salvación eterna. En el proceso aquí humano vamos a pasar dificultades. Eso es lo que quiere decir en el versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿A dónde Dios va a empezar a rectificar? A los impíos. ¿Con quiénes tiene trato Dios? Con sus hijos. Pongamos el ejemplo de una familia. Dios me ha permitido tener el privilegio de tener familia. ¿Sería correcto que yo, viendo las cosas malas, vea las cosas malas de los hijos de los vecinos, o cuáles son las que tengo que ver? Pero vengo yo, ¿verdad? Y toco la puerta. Vecino, mire su hijo, ahí anda diciendo malas palabras. Y el mío, hermana, ¿cómo me trata a mí? Hey, ruco, venga para acá. Y voy a ir a corregir al del vecino. ¿A dónde es que debo de empezar la disciplina? En la casa. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Voy a tratar como ustedes, como mis hijos, ¿verdad? Como dicen ser mis hijos, voy a corregirlos. Porque es justo, es correcto, porque soy su padre y ustedes son mis hijos. Hebreos lo dice claramente. Por si usted piensa que... Una vez me dijo una persona que no profesa el cristianismo, me dijo, usted como padre va a castigar a su hijo. La Biblia dice que Dios castiga a sus hijos. Le dije yo, no, ¿dónde está eso? ¿Y dónde se lo encontré? Es que ahí es en otro tiempo. ¿Cuál otro tiempo? Busque por favor conmigo en Hebreos, ahí atrás, para que no vayamos muy lejos. Mire lo que dice la Escritura respecto a eso, hermano. Aquí nos muestra claramente que Dios tiene capacidad de disciplinarnos si somos sus hijos. Él es como un padre para nosotros. Y si nosotros decimos ser sus hijos, ¿cómo nos va a dejar pasar por alto, hermano, las cosas incorrectas? 12, Hebreos 12. Versículo 5. Esto lo leímos hoy en los Proverbios. ¿Lo tenemos? Hebreos está atrás de la que acabamos de empezar. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 5? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Me puede reprender Dios? Sí. Sí me puede reprender. ¿Por qué? Aquí está. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Qué más dice? Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe. La palabra azota, ¿alguien me puede explicar qué es azotar? Eso ya es un castigo físico. ¿Puede entonces el Señor disciplinarme? Sí. ¿Qué más dice? Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a ¿qué? Como a hijos. ¿Y qué más dice? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ya no es hijo, hermano, sino le llama bastardo. Pero si soy hijo, me va a ¿qué? A disciplinar, me va a corregir. Alguien dice, ustedes predican un evangelio legalista. No, la Biblia no es legalista. ¿Está siendo salva siempre la persona? Sí, pero como usted ha decretado que el Señor es su Padre, entonces ese Padre, ¿qué va a hacer?
Lo va a corregir. ¿Ustedes creen que Dios se va a sentir alegre que yo al salir de aquí del culto, hermano, pase a la vuelta donde venden licor y me quede, ay, hijos, ahí se van, allá llego, ¿verdad? Y dice Dios, ese es mi hijo, ¿verdad? Ahí pasó a la cantina a echarse su trago. Dios se va a sentir bien. Se va a sentir identificado. ¿Cómo se va a sentir Dios? Defraudado. Mi hijo, ¿dónde estaba? Decir, si me ama el Señor, me va a corregir. Pero si Él no me ha tomado como hijo, me va a dejar que haga lo que Él. Este es el problema de mucha gente, que no le pasa nada cuando peca. Pongamos atención a esto. Si usted y yo pecamos y no nos pasa nada, es posible no hayamos sido todavía aceptados como hijos de Dios. La Escritura lo dice. Bien, hermano, que yo peco y pido perdón y no me pasa nada. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Porque si a mí no me pasa nada cuando peco, entonces quiere decir que posiblemente no estoy cumpliendo la labor de hijo todavía. Amén, iglesia. Aunque me cueste decir amén, pero es la realidad. Así lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Volvamos al estudio de Primera de Pedro. Por esa razón es que él dice, el juicio ha de empezar por los de su casa, por los míos. ¿Cuántos todavía somos de Dios aquí? No tenemos que sentirnos mal cuando nos corrija. Dígale, Dios, gracias porque me estás corrigiendo. Es posible, si no me pasa esto, no reflexiono, no reacciono. Así que siéntase privilegiado. Vayamos terminando ya. Capítulo 4, versículo 17 de Primera de Pedro. Ahí estamos ya, ¿verdad? Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mire, si Dios a nosotros que somos sus hijos nos corrige, nos disciplina, ¿con qué fin? Con el fin que decía ya, que estemos en su gloria, ¿verdad? Cuando se revele. El fin, hermano, por el cual Dios muchas veces va a hacerme pasar prueba, es porque quiere llevarme bien hasta el final, a donde yo voy a estar con Él, como Él lo prometió, ¿verdad? Ese es el fin. Pero si no corrige, ¿cuál será el fin de esta persona? La perdición, hermano. Con esto terminamos en el versículo 18, cuando dice, y si el justo, ponga atención a esto y demos gloria a Dios por ello, y si el justo con dificultad se salva, gloria a Dios por ello. Por aquellos que están pensando, hermano, o sea que no me voy a salvar. ¿Cómo no? Porque le vengan pruebas, no se va a salvar en ninguna manera. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice que se va a salvar, aunque va a pasar, ¿qué? Dificultades. ¿Lo dice la Escritura? No alguien puede pensar que yo estoy tergiversando el texto, en ninguna manera. Dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, gloria a Dios por ello. Le va a costar, va a pasar procesos, van a venir momentos difíciles, pero esa palabra es clave, se salva. Así que no importa si sufrimos, si quizás nos pasen problemas, nos pasen dificultades, pero el fin es salvarnos. Así, o sea, ¿qué quiere decir? Que la salvación, hermano, cada día está en un proceso en el que vamos a estar siendo probados, pero el fin es que seamos salvos. Pero el contraste es para con la persona que no quiere recibir a Cristo. Termino con el versículo 19. De modo que los que padecen según... Perdón, no he terminado el versículo 18, sí, gracias, hermano. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo va a tener problemas, ¿para qué? Dificultades para salvarse. No significa que no es salvo. Claro que usted y yo, desde el momento en que rendimos nuestra vida por fe en Cristo Jesús y nos arrepentimos de todo lo malo que hicimos y luchamos contra ello, usted ya está en el proceso de las dificultades pero será salvo, está siendo salvo. Pero ¿dónde aparece el impío? Si Dios es severo en su justicia, hermano, castiga y disciplina a sus hijos, que ya por su misericordia los ha salvado, ¿y el impío, hermano?
no tendrá parte con él. Eso es lo que quiere decir. ¿Dónde aparecerá? No aparece. La Biblia es clara cuando dice que el impío y el pecador está guardado para el día. Dice que la ira, el día de la ira de Dios está guardada para el impío. Ahí está. Cuando Dios decida establecer su juicio, no habrá cómo se salven porque rechazaron la mano que los podía salvar. La mano que puede salvar al hombre está extendida en este momento, pero el hombre dice, no, muchas pruebas. Pero ahora tienes oportunidad de salvarte. Aquí hay pruebas, hay dificultades, pero el fin es la salvación. No, pero es que mejor el mundo es más fácil. Puedo divertirme, puedo hacer aquello, pues no me pasa nada. El problema es el final, donde va a aparecer. Por lo cual, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como iglesia? Que luchemos hasta el final, encomendando nuestra alma y nuestra vida al Señor. Versículo 19, hoy sí. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel. ¿Su alma de quién es? Del que la creó. ¿A cuántos nos creó el Señor? De Él es su alma. Nadie la puede destruir si usted ya se le entregó a Él. Para eso hay que encomendársela. ¿Y qué es encomendársela? Es entregarle al cuidado de Él, que Él sea cuidando de nuestra alma. ¿Ha oído usted cuando va a algún lugar, verdad, y está en un asiento y dice, como está lleno y no quiere que le quiten el asiento, le dice a otra persona, cuídeme este asiento, ya voy a venir, solo voy a ir a tal lugar? ¿Han oído eso usted? ¿Qué está haciendo esta gente? Encomendando su asiento a una persona. Aquella persona que encomienda su alma al Señor, se la está dando a su Creador. La pregunta, ¿se descuidará el Señor? No. ¿Cuántos le hemos encomendado el alma a Dios? Así debe de ser. Aunque esté sufriendo, Señor, mi alma es tuya. Aunque con dificultades, pero Señor, mi alma no será destruida. Por esto que Jesús decía estas palabras, no temáis al que mata al cuerpo. Amén. Temed a aquel que puede destruir el alma y echarla en el infierno. No teman al que mata el cuerpo, dice. Mejor encomendemos nuestra alma. ¿A quién? Al fiel Creador, al Señor, que para ello murió en la cruz del Calvario. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Vaya, que esto quede en el corazón. No nos sorprendamos de las pruebas, ni huyamos de ellas, ni nos sintamos acosados por ellas, ni nos extrañemos y digamos, ¿qué pasa? Estoy yendo a la iglesia y más problemas. Dios está cumpliendo su propósito en usted. Si es por hacer el bien, la gloria es para Dios, porque está sufriendo por hacer lo correcto. Pero si es otra causa, que sea la disciplina, es porque Dios me está corrigiendo y quiere que viva de acuerdo a su voluntad. Pero no descuidemos que Dios lo que quiere de nosotros es que a pesar de la prueba, consideremos y valoremos que vale la pena el galardón prometido para cada uno de los que hemos creído en Él. Dejémoslo hasta aquí, hermanos. Vamos a orar para que sea Dios recibiendo, ¿verdad?, para la gloria de Él, sea Dios teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a orar por las ofrendas.